estoy viendo porque no me deja em, poner la opción para Paint. Mm, ahí está. Pues ya. Bien, el 2 del 2.2 dijiste, vale, ¿no? No, el primero es el que está un triángulo dentro del otro. Bien. Mm, no sé cómo hace Sisi para cortar y pegar. ¿Ustedes tienen idea? Soy trucha esta profe, ¿no? Problemas técnicos Eh, de la profe. Tenés ahí el archivo. Ay, a ver. Mm, bien, no me estaría dejando recortar del otro lado. Abrir, puedes Mm, poner seleccionar y seleccionas la partecita que querés y la llevas allá arribita y ahí te queda allá. Después achicás y volvés a apretar. Al menos yo lo hago así. No sé ¿Cómo, Mati? ¿Viste ese donde dice seleccionar? Sí, Eso vos después haces como un cuadrito de lo que querés recordar. acá. Hago un cuadrito de lo que quiero recortar en el PDF. Claro. O sea, ahí en la imagen que vos pusiste en el file, no en el PDF. Ah, joya. Ahí. Bien. Ah, mira, pero si lo saco de acá. No, yo lo que hago es llevarlo arriba y achico toda la página y después la vuelvo a expandir. ¿Cómo, Mati? Lo que hago es agarrar, ¿viste el cuadrito ese que copié? Lo llevo arriba, a la orillita de arriba ahí, de la izquierda. Acá. Claro, dejo que se vea solo eso. Después achico la pestaña del time hasta donde lo quiero dejar y después la vuelvo a agrandar. Entonces todo lo otro se borra. ¿Así? Pero soltar el seleccionado porque si no es como que se te achica todo, me parece. Pon el lapicito nomás y después anda a los márgenes. A ver, si entiendo cómo decís. Ay, caché. Claro, y ahora se supone que si agrandás, se tiene que ver el Queda otro. en El otro blanco. ahí está. Bueno, un problema a la vez. Ah, y ahora el triángulo. ¿También lo copio o mejor? Yo creo que tendrías que copiarlo, porque hacer un triángulo dentro de otro, por ahí se te va a complicar. Claro, pero pasa eso. Me tapa el. Ah, no. Ahí está. Seleccionar. Y ahora hago lo que dice Mati. Ay, Dios.
Tendrías que dejar el triángulo un poquito más abajo, Abril, porque si no después cuando lo borras, como que va a quedar sobre, o sea, encima de la consigna. Tendría que dejarlo más abajo. Sí, un poquitito nomás, que no tape la consigna nada. Bien. Ahí, por ejemplo. Pero no me parece ahora para Tocar el sacar lapicito y ya te va esto. a aparecer. Ah, ¿eh? Si tocas el lapicito después te aparece. Y si no, Lapicito. seleccionás y apretás suprimir, creo que también te borra. Puedo seleccionar. Y Suprimir o la tecla borrar. estoy apretando suprimir, pero no estaría. Ah, no hace nada. Bueno, ahí está. Ay, Bien. Pucha, salió media distorsionada la imagen. Esta esquina era B. Qué feo. ¿Se entiende? La vuelvo a recortar. Se No, entiende, ¿sabes? se entiende. se entiende, se entiende, se entiende. Todo un re quilombo. Bueno, ¿empezamos? Dale, dale, sí, cómo no. Dice en la siguiente figura, el triángulo ABC es equilátero y el triángulo BCD es isósceles con la medida de CBD igual a DCB igual a 75 grados, o sea, estos dos. Sea M el punto medio de BC. Acá estaría M. Probar que los puntos M, A y D están alineados. ¿Alguien quiere empezar tirando alguna idea? La verdad que yo no sabía cómo arrancar, pero puse que por lo menos el lado BC es el lado, viste, compartido por ambos triángulos. Eh, Que el lado BC es el lado compartido de los dos triángulos. sí, Oh, qué chato que escribo. Lo compar- creo que podés abrir un cuadrito de texto. Ay, tenés razón. Lorena lo hacía. Mm, No me estaría apareciendo un cuadro de texto. Al ladito del, ¿viste el lapicito donde tenés? Después Sí, del tarrito acá. y ahí al lado hay una. Ahí.
Bien, este es uno de los datos. Mm, ay. ¿Qué más? Sabemos que M es punto medio de BC Sí, claro. y que entonces BM es igual a MC. Sí. ¿Se entiende si lo dejo así? BM igual a BC, Sí. MC. Ahí una compañera también puso que el triángulo ABC es equilátero, por eso hay tres ángulos de 60. Entonces también podemos saber que el resto del ángulo, que vendría a ser, o sea, lo que resta del isósceles, ¿cierto? Son 15 grados. ¿Cómo? Y que vos tenés un ángulo de 75 a los extremos de BC, pero el ángulo, como tenemos un triángulo equilátero dentro, es de 60 lo que te resta. Te escucho Sí, se escucha como que estás re lejos. claro, pero te alcancé a escuchar que como el ángulo mide 75 grados, ¿le podemos restar los otros 60? ¿O que los Claro, 75 comparten los 60? no, claro que el otro ángulo queda como 15 grados. Si decimos, por ejemplo, QCA son 15 grados. Perdón, DCA. ¿Y cómo sacan que el triángulo el más bajito tiene ángulos de 60 grados? Por dato, porque al decir que es equilátero, los tres ángulos que conforman el triángulo miden 60 grados. Tenés verdad, no dije nada. No pasa nada. Bueno, entonces, como no, BMA, ¿qué puse? Era CBD es igual a 75. Entonces, ABD es igual a 75 grados menos 60 grados, que es igual a 15 grados. ¿Así? Sí, Buenísimo. Ahí vi que... A ver. Que se le puso, hay que agregar que por ser m punto medio de BC, m, BM y BC es igual. Ahí está. Te leemos, L.
¿Se escucha? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, entonces, ¿cómo seguimos? También se puede agregar que el ángulo BDC es de 30. Los otros dos miden 75. Tenés verdad, tenés verdad. BDC será igual a 180 grados menos 75 menos 75, ¿no? Claro. Bien. Ahí Cele también puso que tendríamos que justificar de dónde salió los 15 grados del ángulo AB. Sí, hay que escribir que por ser consecutivo con CBA, bien, que CBD es, no, a ver, ¿alguna idea de cómo escribirlo? Lo de 75 de CBD es por dato. Sí, sí, ahí está anotado arriba Claro. de... Pero está Eso, bien eso que decías vos de por ser consecutivos, podés sacar esa conclusión de que ABD mide 15 grados. ¿Ahí les parece que está bien? Sí, sí, está bien. Bueno, a partir de acá eh, avanzaron, o sea, siguieron
proponiendo algo en la resolución. Yo no avancé. Les comento cómo lo resolví o cómo lo empecé. Dale. Bueno, supongo que no hay que plantear nada más. Yo tracé una línea que va desde el vértice A hasta el punto M. Ok. Ahí, por criterio ángulo, lado, ángulo, dije que los triángulos BMA y MCA son congruentes. Ok. Con el ángulo MBA igual a ACM, con BM igual a MC, con el mismo lado AM compartido, y CMA tenía que ser igual a MB. Como este ángulo por datos mide 60 grados y tienen que ser los dos iguales, establecí que este iba a ser un ángulo recto. Ok. ¿Quieren que lo encaremos por otro lado o...? Eso me gusta. ¿Mm? Eso me gusta. ¿No? Se me No, escucha ahora. sí, un poco bajo. Bueno, podemos poner que trazamos una recta auxiliar. Perdón, Abril, estaba tratando de hacer una videollamada con Celeste y puede estar en la clase. Lo que hiciste ahí fue trazar la bisectriz del ángulo con vértice A. No, yo tracé a M. La altura Eh, simplemente fue una perpendicular del vértice A al lado BC. en teoría tampoco la altura, sino que yo tracé el segmento AM Sí. y como M es punto medio de BC, por criterio lado, ángulo, no, digo ángulo, lado, ángulo, no, ¿cómo fue? El lado que Claro, comparte. lado, ángulo, lado, porque estos ángulos son iguales, estos lados quiero decir, ¿no? Por Sí, datos, AB es igual a C. Y como M es punto medio de BC, por criterio lado, o sea, AC igual a AB. Ángulo, MBA es igual a SM y criterio lado, BM igual a MC. Yo determiné que estos dos triángulos son congruentes. sí. Ahí entonces tuve que plantear que este ángulo es igual a este ángulo y este Bueno, ángulo es igual a este ángulo. ¿Me escuchás? Sí, ¿Cómo supiste que eran ángulos de 90 grados los que marcaste? porque son, ¿cómo se les llamaban?
¿Cómo se le llamaban cuando pertenecen a la misma recta? ¿Colineales? ¿Son suplementarios? Em, ¿Cómo Los era? puntos son colineales cuando están sobre la misma recta, los puntos. Pero los ángulos, Están alineados. Ahí la puso una chica. Entonces, como están alineados, la suma de estos dos ángulos tiene que dar 180 grados. Y al ser al igual, iguales, tienen que medir sí o sí 90. Yo lo justifiqué de esa forma, no sé si está bien. ¿Les parece que no está bien? Para mí sí, porque están alineados. Así que es verdad, tienen que formar un ángulo de 180. Forman un ángulo de 180, pero no sé, ahí no podés probar, o sea, es como que tenés que probarte que son de 90 grados, porque pueden medir cualquier, no sé, uno puede medir, no sé, 190 y el otro día, pero ahí ya estaría exagerando. 170 y el otro día y ahí ya estaría exagerando, pero no sé. Sí, pero eso lo podemos sacar de los datos. Si nosotros decimos que en un ángulo, perdón, un triángulo equilátero, sabemos que todos sus ángulos miden 60 grados y lo estamos dividiendo a la mitad. Entonces nos queda, vamos a poner el vértice B te queda unos 60 y después cuando dividimos el que está en el vértice A te queda uno de 30. Entonces por hacer la resta, digamos, te queda un ángulo recto.
¿Me escuchás? ¿Me escuchas bien? Recién cuando hablaste te escuché. Ah, bueno. Se me ocurre algo. No sé Sí. si es medio loco, pero por ahí, cuando nosotros hablamos de un triángulo equilátero, si pensamos cada uno de sus vértices, si trazamos una línea perpendicular hacia el lado opuesto, siempre va a estar en el punto medio, ¿o no? Cuando tracemos desde un vértice, en un triángulo equilátero. En el triángulo equilátero, siempre, si trazamos una línea perpendicular, una recta perpendicular, desde uno de los vértices hacia su lado opuesto, siempre vamos a caer en el punto medio del lado opuesto, ¿o no? Mirándolo desde acá, podemos decir que sí. Nosotros estábamos hablando recién eso con Cele. Decíamos que si vos trazás la bisectriz del ángulo con vértice A, por ser un triángulo equilátero, esa recta va a coincidir con el punto M. Y ahí podés justificarlo de una manera más cómoda, Legal. porque Me después, parece que por pasa ejemplo, lo el mismo ángulo, con el isósceles. Si vos agarras el vértice que forma los dos, que tienen en común los dos lados congruentes del isósceles, y trazás una bisectriz, vas a caer justo en el punto medio de su lado opuesto, ¿o no? Por ejemplo, en este caso, si nosotros agarramos el vértice que hacen los lados congruentes, es el vértice D, porque los lados congruentes de este triángulo isósceles es BD y CD. Entonces, si agarramos el vértice D y trazamos una recta o una bisectriz en realidad hasta su lado opuesto, vamos a caer de vuelta en el punto M y vamos a pasar por A. Y ahí se podría justificar que sí están, que son colineales los puntos M, A, D. Pero como decía Mati, explicándolo ya desde un lado más legal, digo yo, porque claro, estarías trazando bisectrices, entonces, por ese razonamiento que estaban haciendo, Claro, es que yo no sé si hay algún, ponerle teorema o algo por el estilo que justifique esto. Yo lo estoy pensando y digo, sí, se cumple, pero no sé si hay algo que lo justifique, que yo diga, por tal teorema o por definición ya esto sucede. ¿Entendés? no, pero no sé si está mal decirlo también así, desde trazando una bisectriz, como ¿cómo se dice? Como un fundamento para que sea real, o para poder demostrar, mejor dicho, que los puntos están alineados. Claro. Como que no me parece que esté mal razonarlo o plantearlo así. Está mal, pero no tan mal. Ahí estoy, o sea, entré al apunte de rectas para buscar la parte de las líneas notables. Y dice, se llama bisectriz de un triángulo al segmento localizado sobre la bisectriz de un ángulo y limitado por el lado opuesto a su prolongación. La bisectriz construida en un ángulo interior del triángulo se llama bisectriz interior y la bisectriz construida en un ángulo exterior se llama exterior. Y el punto donde incurren las bisectrices se llama incentro. Pero El concepto que está puesto en el apunte es como que es demasiado rebuscado, no lo entendí. Yo busqué en una definición más concreta y decía de la bisectriz, ¿no? Semirrecta que parte de un vértice, de un ángulo, y los divide en dos partes iguales. Y san se acabó. Claro, sí, yo también. claro, nosotros con Cele no lo habíamos pensado hacer, ¿viste el último paso que dijo Malen? No lo habíamos pensado por ahí.
sino que para justificar el ángulo de 90 ese que vos marcás. Porque, por ejemplo, cuando vos trazás la bisectriz, el ángulo de 30, o sea, el de vértice A, te queda dividido en dos ángulos de 15. El otro que tenés el ángulo de 75 y ahora un ángulo de 15 en el triángulo que formaste. Y el otro, por sumatoria de ángulos internos, tendría que ser de 90. ¿Podés repetir otra vez? No te entendí, Mati. Una vez más. Tal cual. Viste que nosotros con la C le decíamos de trazar la bisectriz en del vértice A, del ángulo del vértice A. Sí, Vos Sí. ahí formaste dos triángulos. sí. Nosotros lo que estábamos buscando era cómo justificar esos ángulos que vos pusiste que esos ángulos eran de 90. Por criterio ángulo, lado, ángulo sería. Entonces, Claro, pero y C le por decía suma de que, ángulos internos, ¿eh? claro, o sea, es el de criterio, C le decía que había una forma que antes pedían demostrarlo. Nosotros decíamos que si, bueno, si sabíamos que el ángulo medía 60, el otro 15, por sumatoria de triángulos tendría que dar el resultado. No Que sé si por me explico. sumatoria de ángulos tenía que ser un ángulo recto este. Si se cumple lo que decimos, sí. Porque, a ver, eh, el ángulo CAB, ¿cuánto mide? BAC. Claro, BAC mide 60. Claro, 60. Y si vos trazás la bisectriz, te va a quedar de 30 cada, o sea, partido a la mitad. Sí. Y es válido lo que dicen ustedes por criterio ángulo, lado, ángulo. Después, yo creo que se justifica por sumatoria de ángulos internos. 180 grados igual. Sí, es que sí quedaría. El ángulo ACB 60, el CMA 90, suponete, y el MAC 30. Claro. Igualmente del otro lado. Pero acá lo que estamos buscando es probar que M, A y D están alineados. O sea que el razonamiento de Male de hacer las bisectrices que coinciden, o aparentemente coinciden, es lo que nos daría la respuesta de que esos puntos están alineados. Porque no sé, o sea, porque detenernos en probar que esos dos ángulos que se dividen al trazar la bisectriz son congruentes, no sé si es el punto al que va la actividad. ¿Me explico? Sí, Eh, yo había Permiso, entendido cualquier cosa entonces. Porque, permiso. sí, También se puede demostrar de esa forma que hizo Abril. Porque mira, Luciana, si sí, nosotros seguimos, mira, ahora lo que hicimos fue partir el triángulo chiquito, que es el equilátero, le trazamos una bisectriz, entonces sí, por sumatoria de ángulos, nosotros damos con que el de abajo, el que tiene vértice en M, son dos ángulos rectos, ¿cierto? sí. Entonces, la bisectriz es ortogonal con BC, ¿cierto? Y cae en M. Ahora tendríamos que hacer el mismo ejercicio desde el vértice D. Entonces decimos, bueno, trazamos la bisectriz desde D hasta su lado opuesto, que sería el lado BC. Sí. Entonces ahí vamos a volver a dar con que por sumatoria de ángulos o por algún criterio de lado, ángulo, lado, cualquiera de los dos, vamos a dar con que estos ángulos también son de 90 grados y también caen en el punto M. Claro, ¿Entendés? sí, Entonces, de sí, esa forma vamos a poder decir de que como caen los dos en el mismo punto, D, A y M están alineados. sí. Creo que es eso lo que quise decir, pero lo dijiste con otras Ah, palabras. Pero algo sí, eso es lo que quería decir. Chicos, perdonen, si estoy equivocado, corríjanme. Porque nosotros para hacer la sumatoria de ángulos internos en el triángulo que dibujamos después de trazar la bisectriz del vértice A, no sé si me han entendido hasta ahí, usamos el ángulo CBD,
pero para hacer esa sumatoria no tenemos que usar ese ángulo, tenemos que usar el ángulo CBA, que ese es distinto, es 60. ¿Cómo, Mati? No te entendí, Mati, perdón. No, yo tampoco. A ver, ustedes cuando están haciendo la sumatoria de internas, perdón, sumatoria de ángulos internas, eh, ¿están haciéndolo con el triángulo BCD o con los dos triángulos que formaron después de trazar la bisectriz? A En ver, ese... Si te entendí, A ver, bancame que ahora dibujo algo y de último lo mando al chat. Lo que A ver. pasa es que al trazarse la bisectriz, te quedan dos, o no sé si te quedan dos, o aparentemente quedan dos ángulos, dos triángulos, perdón, congruentes. Entonces, para cada uno de esos triángulos, vos podés hacer la sumatoria de ángulos internos y te tiene que dar 180. Pero nosotros lo estábamos viendo con el triángulo BCA, no sé si lo nombraron así, ABC, bueno, ABC. Y después hacíamos el razonamiento para el otro, entendiendo que a partir de la bisectriz, los dos triángulos que quedan formados, o así lo entiendo yo, aparentemente son congruentes. He dicho. No, no sé. No sé si era eso lo que quería. Me preguntaba Mati. quiero ver si entendí. Si trazamos la bisectriz de BAC, nos va a quedar dos ángulos congruentes, BAM y MAC, y por criterio ángulo, lado, ángulo, los triángulos van a ser congruentes. Si trazamos la bisectriz del triángulo BCD desde el vértice D, también por criterio ángulo, lado, ángulo, va a quedar que estos dos son congruentes. Y de ahí, como dijeron ustedes, Lu y Male, podemos sacar el valor de este ángulo, sumarlo a este y probar que están alineados. No, yo no dije. Pero ¿No? estoy repitiendo lo que. No, no lo había pensado así, pero claramente, porque yo lo pienso los triángulos como, no como ese angulito que marcaste ahí, Abril, al Sí, último, sino como que el triángulo ABC está como superpuesto al otro, como sí, que el ángulo que quedaría conformado para el triángulo más grande sería el BDM, triángulo, perdón. Y después el otro triángulo, el MCD. Bueno, no sé, tengo una confusión de cómo se nombran, pero ustedes me entienden. sí, sí. No, no así esos otros ese otro como deforme que queda ahí arriba, que quedaría como BAD y ACD, esos triángulos así. No sé cómo. Creo que hay varias formas de encararlo. Claro, porque ahí los dos triángulos que quedan conformados después de trazar la bisectriz por el vértice D, Sí, o lo podés tomar con el lado BM o con el lado BA. ¿Ves que queda como un triangulito deforme? sí, Pero si lo tomas así, entonces ya no estamos teniendo en cuenta el lado BC que comparten ambos dos triángulos, ¿me entendés? claro. Como que el lado BA, por decirlo de alguna manera, Ujú. no vendría a ser parte del nuevo triángulo que se forma cuando trazas la bisectriz por el vértice D. Porque para eso ya dijimos que comparten el lado BC, los dos triángulos.
No sé si me doy a entender. Me quema el coco. Sí, a mí Sí. también. Pasa que hay Sí. varias, o sea, como lo plantea Lu, No digas coco, por favor, no digas coco. Como hay varias formas para plantearlo, podríamos. Vos, Abril, si no tenés problema, podrías dar tu forma de cómo lo resolviste. Así tenemos una por lo menos. Ah, Sí. buena. Bravo, Franco, bravo. Sí. yo no tengo problema, es que ahora entré en la duda si está bien planteado que al ser estos CMB, al estar alineados, tiene que medir 90. Eh, pero si Para quieren, mí está bien ese pensamiento, o sea, creo que yo lo hubiese pensado también por el mismo lado. Yo les hago una consulta antes de de que siga. ¿A qué le llaman ángulos alineados? ¿A los que son ¿cómo es? ¿Consecutivos? no, que pertenecen a una misma recta y que por lo tanto, claro, no, que pertenecen a la misma recta. Viste que una recta pasa Sí, por dos puntos. sí. Bueno, si hay un tercer punto y vos decís que están alineados, significa que no es que forman un ángulo diferente de 180 grados. Si tres puntos, a ver, inicio acá. Si vos tenés tres puntos así, suponete, Sí, y en teoría están alineados, bien hecho, sí, forman 180 grados, sí, ¿no? sí, Si vos tenés tres puntos así, tenés tres rectas. sí, Y al tener determinado tres rectas no forman tres ángulos distintos. sí. O sea, Entonces, capaz te mareé más, no sé si respondí la pregunta. claro, porque en realidad, porque no sé a qué le llaman ángulos alineados, o sea, si los vértices, perdón, si los puntos B, M, C, por ejemplo, están alineados, forman el ángulo de 180, ¿verdad? Sí, Y, exacto eso. y si vos lo cortás en un punto medio con una recta perpendicular, el ángulo que se forma, los dos ángulos, mejor dicho, que quedan conformados, están alineados. ¿A eso te referís? Como si son cortados perpendicularmente en el punto medio, Claro, los ángulos que se forman son rectos. claro, pero ustedes le llaman ángulos alineados ¿a qué? A los puntos, no, o sea, lo que decimos que los puntos están alineados, los puntos B, M y C. Ah, está bien, está bien, está bien. Pensé que a los ángulos le llamaban alineados, por eso me confundí. Ah, no, perdón Listo. si lo dije en alguna parte, no era la idea. Eh, bueno, entonces lo sigo como lo planteé en mi cuaderno. Sí, sí, dale, dale. Bueno, yo primero empecé planteando el segmento AM y determiné lo de que el triángulo BMA es congruente con MCA, que, que fue el dato que ya tenemos. Después tracé el segmento DA, que ya lo había puesto porque estábamos hablando de la bisectriz anteriormente.
Y por dato tenemos que ABD es igual a 15 grados. Entonces, por criterio lado, ángulo, lado, ángulo, lado, los triángulos BAD y CDA son congruentes. Con la medida de ABD igual a la medida de DCA con AB igual a AC y DB igual a DC. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, 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 se entiende. Nosotros sabemos que ABD mide 15 grados porque lo sacamos en el quinto dato. Y como BDA es igual a la medida de ADC y como BDC es igual a 30 grados, como ya se demostró anteriormente, es igual a 15 grados. ¿Hasta ahí? Por sumatoria de ángulos internos del triángulo BAD, 180 grados es igual a la medida de BDA más la medida de AB más la medida de A. Que esto reemplazando es igual a 180 grados igual BDA 15 grados más DAB, no la conocemos, más ABD, sí, 15 grados. Entonces tenemos que la medida de DAB es igual a 150 grados. O se hace esta. Después busqué la medida de BAM, que esta va a ser igual a 180 grados por sumatoria de ángulos internos menos la medida de AMB
menos la medida de MBA, que esto a su vez es igual a BAM igual a 180 grados menos AMB, que planteamos que es igual a 90 grados, menos 60 grados. Entonces la medida de BAM dejé que es igual a 30 grados. Bueno, lo dejo ahí a un costadito. Entonces, para demostrar que MAD están alineados, tengo que sumar los ángulos de AB y BAM. Y tienen que ser igual a 180 grados. Entonces sumo medida de AB más la medida de BAM, que esto va a ser igual a 150 grados más 30 grados, que esto es igual a 180 grados. Y así fue como lo demostré yo. Muy bien, a mí me parece bien. No sé si se entendió algo o no, pero yo, o sea, quise probar que los ángulos eran congruentes y todo eso para sacar los ángulos y llegar a esto, que eran igual a 180 grados. Sí, ahí te entendí. Ahora que... Sí, se entendió. Pasa que ahora quedé con la duda que dijo Cele, que había que demostrar que por ejemplo CMA es un ángulo recto. Claro, y eso era lo que yo quería explicar hoy. Que soy más atravesado y por eso no me entendió nadie. Por ahí se puede subir al foro esto, no sé qué opinas. Sí, yo recién hice captura. ¿Ah, sí? Sí, yo también le hice captura. Explícate, Mati, a ver. Que eso se puede, o sea, se puede demostrar también por la sumatoria de ángulos internos, porque nosotros tenemos que el triángulo ABC es un triángulo equilátero. O sea, también sabemos que sus ángulos miden 60. Sí, Entonces, si nosotros trazamos la recta AM que pase por el sí, vértice A, por ser equilátero también iba a coincidir con el punto medio, con el punto M. Después el ángulo en el vértice te iba a quedar dividido en 30 grados. Y como vos ya sabés que el otro mide 60, tenés 30 más 60 es igual a 90. Por la sumatoria, el otro también tendría que dar 90. Ahí queda demostrado que son de 90 grados. claro, sí, sí.
Tal cual. Creo que estamos hablando todos del mismo idioma, pero del mismo tema, pero en diferentes idiomas. Claro, de diferentes puntos de vista. Sí. Pero sí, ahora te entendí, Mati, sí. Claro, bueno, ahí me había dicho terrible enrollo. No sé si es para sumarle más quilombo a esto. Pero ahí con esa demostración que hizo Abril, nosotros demostramos que D está alineado con A, pero no que está alineado con M. La cagué, ¿no? Sí. No sé qué decir. Ah, no. Capaz que podemos justificar, porque para que a ver, para que ese ángulo en A valga 30, tenemos que trazar la bisectriz que cae al punto M, ¿no? Claro. No sé, pero si desde el principio comenzamos teniendo en cuenta eso, la bisectriz que pasa por el vértice A y que coincide justo con el punto M, ya desde esa parte ya lo tenemos en cuenta el punto M, o sea que pasa sí o sí por la recta que va por el ¿No? punto A. De trazar otra recta que pase por A y por D y no necesariamente esté alineada con M. Ah. Mm. Como que me parece que faltaría una última aclaración para decir, entonces estos tres puntos están alineados. No se me ocurre. ¿Alguna cabeza que piense más a esta hora? Ahí me acordé. La aclaración última que hice fue, al ser adyacentes los ángulos D, A y M están alineados. Y o sea, con la definición de adyacente que... A ver, esta no ni entre ustedes. Ah, que son los ángulos que tienen un lado en común y los otros dos lados son semirrectas opuestas. Yo ahí pensé que ya estaba demostrado que están alineados. Ay, perdón. ¿Cómo? A ver, cuando nosotros dijimos que el ángulo... espérenme que lo formulo. Ahora hablo. Estaba pensando, pero Abril o sea, ya lo tuvo en cuenta por el tema este de ser ángulos consecutivos, bueno, además son suplementarios, pero ella dijo DAB y BAM, o sea, lo tuvo en cuenta en cuanto a la justificación de... No sé si me explico, es como... Que los dos ángulos comparten al vértice A y al sumar 180 grados sí o sí tienen que estar alineados. Claro, así te entendí. Claro, así fue como yo lo había querido plantear. Claro, fue lo mismo que me explicaste cuando dijiste de que B, M y C también estaban alineados. ¿Te acordás cuando te pregunté recién? Sí. Igual pienso que lo más grueso del ejercicio ya está resuelto. Podríamos pasar a otro de última. Sí, ahí entendí lo que querías decir, Abril. Ya entendí. O sea, el ángulo, perdón, Lu, ahora pasó. El ángulo
BAM está compuesto por una semirrecta que va desde M hasta un segmento. Entonces ahí ya tenés el punto M. Es verdad, como vos decís, son semirrectas opuestas.